Bienvenidos a Operaciones UCO. El día de hoy compartiremos información sobre la situación que se está gestando en Europa y cómo España se ve ante un panorama de cambios y una posible reestructuración. Si consideras que hay algún tema o noticia que te gustaría que cubriéramos, no dudes en avisarnos en la caja de comentarios. Muchas gracias. Son las 22:47 hora central europea del 14 de noviembre de 2024. Estamos en Ginebra, en la esquina del Quai du Mont Blanc con la Rue des Alpes, justo frente a la fachada neoclásica del Hotel d'Angleterre. Javier Mendoza, aunque su alias operativo es Albatros, oficialmente ostenta el cargo de agregado comercial adjunto de la Misión Permanente de España ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. En su mano derecha sujeta un dispositivo que parece un smartphone de alta gama. Es un Ledger Stacks, una cartera de criptomonedas. De repente, la coreografía de la calle cambia. Dos vehículos indistintivos, una furgoneta Mercedes V-Class negra y un Audi A6 gris, ejecutan una maniobra de pinza perfecta, bloqueando la acera y la calzada. De ellos descienden 6 figuras vestidas de civil, moviéndose con una economía de movimientos que delata un entrenamiento de élite. Son agentes del Servicio de Inteligencia Federal suizo, el FIS, concretamente de su unidad táctica del Dienst für Analyse und Prevention. La operación tiene un nombre en clave: Helvetia Silent. En menos de 90 segundos, Mendoza es neutralizado con fuerza no letal, inmovilizado y trasladado al interior de la furgoneta. No hay gritos, no hay disparos, solo el sonido sordo de un cuerpo contra el suelo y el chirrido de los neumáticos al abandonar la escena. Los pocos transeúntes que presencian la acción apenas tienen tiempo de procesar lo que han visto. Los agentes suizos no se llevan su cartera ni su teléfono personal. Su único objetivo es el Ledger Stacks. Dentro de ese dispositivo, protegido por capas de cifrado, se encuentra un único paquete de datos de 7.2 GB. Su nombre en clave: Dossier Albatros. La inteligencia suiza, actuando sobre un soplo de sus homólogos franceses de la DGSE, acaba de interceptar lo que creen que es la mayor filtración de secretos de Estado españoles en una generación. Pero lo que no saben, lo que nadie podía saber en ese momento, es que la verdad era infinitamente más compleja y peligrosa. La reacción oficial del gobierno español fue predecible y aséptica. Un comunicado de 2 párrafos del Ministerio de Asuntos Exteriores, emitido 48 horas después del incidente, negaba cualquier conocimiento de las actividades de Mendoza, calificándolo como un funcionario de bajo nivel que había actuado por su cuenta y motivado por razones personales. El caso, para la opinión pública, quedaba cerrado. Un simple caso de espionaje individual, pero en un búnker de análisis forense en las afueras de Berna, los criptoanalistas del FIS encontraron algo que no encajaba, algo imposible. La narrativa oficial se desmoronaba con cada línea de código que descifraban y cada dato que cruzaban. La primera anomalía apareció en la propia identidad de Mendoza. Su expediente digital, supuestamente emitido por el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, y que lo adscribía al área de inteligencia económica y contrainteligencia, contenía un error deliberado, una marca de agua fantasma. Sometido a un escáner de terahercios, una tecnología capaz de detectar imperfecciones moleculares en documentos digitales, el escudo oficial del CNI se desvaneció para revelar el tenue logotipo de una empresa privada, Aegis Castellana S.A., una consultora de seguridad y gestión de riesgos con sede en el Paseo de la Castellana de Madrid. La leyenda de Mendoza no era una falsificación burda. Era una obra de arte tecnológica diseñada para suplantar la autoridad del Estado. La segunda inconsistencia era aún más desconcertante y se encontraba en la arquitectura de seguridad del dossier Albatros. El archivo estaba protegido por un sistema de doble cifrado. La capa exterior utilizaba el protocolo estándar AES-256, el mismo que emplean la OTAN y el CNI, un cifrado robusto y conocido. Pero debajo de esa capa, los analistas suizos encontraron una segunda muralla digital. Un algoritmo propietario de resistencia cuántica llamado Spectra 7. Esto, desde una perspectiva de inteligencia estatal, no tenía ningún sentido. Es el equivalente a instalar una cerradura comercial de altísima tecnología, valorada en el mercado oscuro en 1.2 millones de euros por licencia, en la puerta de una cámara acorazada que ya posee una cerradura militar de máxima seguridad.
no solo es redundante, sino que crea potenciales vulnerabilidades. Es la firma inconfundible de un actor no estatal, una organización con recursos ilimitados y una paranoia que supera incluso a la de los servicios de inteligencia gubernamentales. Y finalmente, la tercera y definitiva anomalía: el dinero. El rastreo forense de los fondos operativos de Mendoza, un total de 275.000 euros movidos en los últimos 6 meses a través de tarjetas de débito prepago y carteras anónimas de Monero, no conducía a ninguna cuenta pantalla del Tesoro Público Español, ni a ninguna partida de gastos reservados del CNI. La pista, fría y digital, terminaba abruptamente en Luxemburgo, en las cuentas de un fondo de capital riesgo llamado Elysian Strategic Partners, un fondo completamente opaco, sin ninguna conexión pública con el Estado español. En ese momento, los analistas suizos comprendieron que Javier Mendoza no era un agente del gobierno de España, era el soldado de un poder diferente, un poder oculto con la capacidad tecnológica, financiera y operativa para hacerse pasar por un Estado soberano. Para entender quién está detrás de Elysian Strategic Partners y del dossier Albatros, debemos retroceder en el tiempo, no a los últimos meses, sino a las últimas décadas. La génesis de esta organización, conocida en los círculos más secretos de la inteligencia europea como el Consorcio Atlas, se remonta a una serie de reuniones privadas celebradas en Madrid y Sotogrande a finales de 2002. El catalizador fue la crisis del islote de Perejil, un episodio que, para un determinado sector de la élite española, fue la demostración definitiva de la fragilidad y la inconsistencia de la clase política, incapaz de gestionar una crisis de soberanía sin la intervención externa. Los fundadores de Atlas fueron un triunvirato que representaba los 3 pilares del poder tradicional español: el militar, el financiero y el diplomático. El primero, conocido internamente como el almirante, es Arturo Vargas Espinosa, exalmirante jefe del Estado Mayor de la Armada, un estratega brillante y frío, obsesionado con la proyección marítima de España y su papel fundamental en el flanco sur de la OTAN. Para Vargas, los políticos son meros administradores temporales. La continuidad del Estado es una responsabilidad que trasciende los ciclos electorales. El segundo vértice era el banquero, Gonzalo de la Riva, antiguo consejero delegado del Banco Universal de Crédito, un gigante del IBEX 35. De la Riva, un pragmático absoluto, fue el arquitecto de la estructura financiera de Atlas. Su convicción es que la única soberanía real en el siglo XXI es la fortaleza económica y la independencia financiera. Él diseñó el entramado societario que hace a Atlas virtualmente intocable e irrastreable. Y la tercera fundadora, la diplomática, es Isabel Fuentes Pila, una embajadora retirada con una agenda de contactos legendaria en Washington, D.C., Bruselas y Londres. Ella es la maestra de la red de inteligencia humana, la operadora capaz de abrir cualquier puerta y susurrar en cualquier oído, aprovechando décadas de relaciones personales construidas en las altas esferas del poder global. Juntos, crearon una estructura diseñada para perdurar. El capital inicial, 50 millones de euros reunidos en 1999 por los miembros fundadores, no se invirtió directamente. Fue transferido a una Stichting Minerva, una figura jurídica de fundación privada holandesa que garantiza el máximo anonimato y protección legal de sus activos y beneficiarios. Esta fundación, Minerva, es la única propietaria del fondo de capital riesgo luxemburgués Elysian Strategic Partners. Hoy, ese fondo no gestiona 50 millones, sino un portfolio de 2.200 millones de euros. Sus inversiones no son aleatorias, son estratégicas. Poseen participaciones significativas en contratistas de defensa europeos, en empresas de extracción de minerales de tierras raras en África y en startups de ciberseguridad en Israel. Los beneficios de estas inversiones proporcionan a Atlas un presupuesto operativo ilimitado y completamente desvinculado de cualquier control gubernamental. Su modus operandi no es el de una junta militar planeando un golpe de Estado. Es mucho más sutil y efectivo. Su método es la influencia. Filtran informes de inteligencia off the record a agencias aliadas para desacreditar o apoyar ciertas políticas del gobierno español. Ofrecen garantías estratégicas a corporaciones multinacionales
que dudan de la estabilidad política de España para atraer inversiones clave. Financian discretamente think tanks y medios de comunicación para modelar el debate público. No buscan tomar el poder. Se consideran el poder. Actúan como un comité de dirección permanente, un estado profundo que proporciona la estabilidad y la visión a largo plazo que, en su opinión, el gobierno electo es incapaz de ofrecer. Y esto nos lleva de vuelta a Ginebra, al dossier Albatros. Cuando los criptoanalistas suizos finalmente lograron romper el cifrado Spectra 7, lo que encontraron no era una lista de agentes del CNI, ni planos de bases militares, ni secretos industriales para ser vendidos a una potencia enemiga. El contenido era un documento de 300 páginas titulado Marco Estratégico de Alianza Bilateral Hispano-Estadounidense 2025 hasta 2035. Era una propuesta detallada, un plan de 10 años para una nueva era de cooperación entre España y Estados Unidos que cubría derechos de uso ampliados en las bases navales, desarrollo conjunto de capacidades de ciberdefensa y un acceso preferencial a los futuros corredores de energía del Mediterráneo. Era, en esencia, una política exterior completa, y entonces, en el anexo final del documento, encontraron la clave de todo. El destinatario del dossier no era un agente de inteligencia ruso o chino, era un hombre llamado Michael Vance, el principal asesor de política exterior del candidato presidencial, que en ese momento lideraba todas las encuestas para volver a la Casa Blanca. El consorcio Atlas no estaba vendiendo secretos de Estado. Estaba intentando negociar el futuro de España a espaldas de su propio gobierno. En Berna, en las profundidades estériles del Centro de Análisis del Servicio de Inteligencia Federal suizo, el dossier se había convertido en un objeto de una toxicidad política sin precedentes. Los analistas del FIS se enfrentaban a un dilema institucional que carecía de protocolo. Su manual de operaciones, diseñado para conflictos entre Estados-nación, era inútil ante un adversario como el consorcio Atlas. La primera opción, la protocolaria, era informar al gobierno español, su homólogo oficial. Sin embargo, los metadatos del dossier gritaban que su origen no era el Estado español. La marca de agua fantasma de Aegis Castellana S.A. y el cifrado propietario Spectra 7 eran la firma de un poder privado con capacidades soberanas. Informar a Madrid sería alertar a esta entidad en la sombra, exponer a Suiza a una represalia impredecible y convertir al país alpino en un beligerante activo en la guerra civil interna de otra nación. La segunda opción era honrar el destino del dossier y entregarlo a los estadounidenses, pero hacerlo supondría una violación catastrófica de la neutralidad suiza. Un acto que provocaría una crisis diplomática con España y con toda la Unión Europea. Quedaba una tercera vía, la única viable, el silencio. El director del FIS ordenó una estrategia de contención activa. No liberarían el dossier, no lo destruirían, lo convertirían en una palanca, iniciando discretísimas consultas por canales secundarios con contactos en Madrid y Washington para sondear la naturaleza y el alcance de la bestia con la que habían tropezado. Sin quererlo, los suizos se habían convertido en los guardianes involuntarios del futuro político de España, y su prudencia creó un vacío de poder que los verdaderos jugadores se apresuraron a llenar. En Washington, dice, la noticia no llegó a través de un cable cifrado de la CIA, sino como un murmullo en el lugar más civilizado posible. Isabel Fuentes Pila, la diplomática, activó una red de contactos cultivada durante 4 décadas de servicio. Un antiguo subsecretario de Estado adjunto, ahora retirado pero con una influencia intacta, fue invitado a un almuerzo discreto en el restaurante del hotel de Hay Adams, con vistas a la Casa Blanca. No se intercambiaron documentos. No se mencionaron nombres. Durante el café, la diplomática simplemente planteó una pregunta hipotética, cuidadosamente calibrada, sobre cómo reaccionaría la futura administración ante una propuesta de realineamiento estratégico proveniente de un consorcio privado español pro-OTAN y de máxima solvencia. El mensaje fue entregado con la precisión de un misil de crucero. El equipo de Michael Vance supo en ese instante 3 cosas: que existía una oferta de enorme valor estratégico, que provenía de una fuente seria y que había sido interceptada por un tercero. Atlas había transformado una derrota táctica en una ventaja estratégica.
habían convertido a los estadounidenses de receptores pasivos en buscadores activos, aumentando exponencialmente el valor percibido del dossier y la presión sobre los suizos para que movieran ficha. La contraofensiva de Atlas fue inmediata, silenciosa y multidominio. Gonzalo de la Riva, el banquero, emitió una única orden encriptada desde su terminal. Horas después, una filial de Elysian Strategic Partners, en las Islas Caimán, ejecutó una masiva posición corta contra las acciones de una de las principales empresas de biotecnología suizas, citando públicamente incertidumbres en los futuros marcos regulatorios de la Unión Europea. La operación era legal, la justificación plausible, pero el mensaje fue recibido con una claridad meridiana en los círculos financieros e institucionales de Berna. Era un disparo de advertencia, era una demostración de la capacidad de Atlas para infligir un dolor económico preciso y deniable. Simultáneamente, en el frente informativo, los activos mediáticos del consorcio think tanks y publicaciones digitales financiadas discretamente comenzaron a publicar una serie de análisis sobre el alarmante aumento del espionaje industrial ruso y chino contra empresas tecnológicas europeas, mencionando específicamente a Suiza como un nido de agentes. El objetivo era crear una narrativa alternativa y verosímil para el incidente de Javier Mendoza. Mientras tanto, en una sala de juntas segura en Madrid, el almirante Arturo Vargas Espinosa reunió a su círculo íntimo. No había pánico. Su estructura operativa había sido diseñada para soportar este tipo de contingencias. La misión, declaró, ya no era la entrega, era la recuperación y negociación. El objetivo ya no era simplemente hacer llegar el plan a los americanos, sino utilizar la crisis para forzar un encuentro directo, eliminando a todos los intermediarios y consolidando su estatus como un actor geopolítico por derecho propio. Mientras la cúpula del Centro Nacional de Inteligencia aceptaba la versión oficial del gobierno, el comunicado de 2 párrafos que reducía a Javier Mendoza a un funcionario corrupto actuando en solitario, la verdad estaba siendo desenterrada en el lugar más improbable: el sótano 7 de la sede del CNI. Allí, una analista de datos brillante, obsesiva y marginada por su falta de ambición política, no podía ignorar las anomalías digitales del caso. Mientras sus superiores archivaban el expediente, ella seguía tirando del hilo. Ejecutó un análisis profundo sobre el algoritmo de cifrado Spectra 7, descubriendo que su firma no correspondía a ningún actor estatal conocido, sino a los rumores sobre una exclusiva firma de ciberseguridad israelí, financiada a su vez por un opaco fondo de inversión con sede en Luxemburgo. Cruzando bases de datos financieras, encontró el nombre del fondo: Elysian Strategic Partners. El nombre la llevó a los archivos históricos del centro, a informes de bajo nivel sobre una serie de reuniones privadas celebradas en Sotogrande en 2002, justo después de la crisis del islote de Perejil. Los asistentes eran 3 figuras que representaban la quinta esencia del poder establecido español: el almirante Arturo Vargas Espinosa, el banquero Gonzalo de la Riva y la embajadora Isabel Fuentes Pila. En su pantalla comenzó a construir un gráfico de análisis de vínculos. La red que emergía no apuntaba a Moscú, Pekín o Teherán. La telaraña conectaba los pilares del propio Estado español con un horror creciente. Comprendió que España no estaba siendo atacada desde el exterior. El enemigo estaba dentro. El sistema inmunitario del Estado no residía en sus líderes políticos, sino en sus funcionarios anónimos y diligentes. Para actuar, la analista tuvo que romper la cadena de mando, creando una pequeña célula de confianza, una conspiración de patriotas dentro del CNI. Para defender al Estado legítimo, se vio obligada a adoptar los mismos métodos clandestinos que el consorcio Atlas. Tras haber despertado el interés de Washington, Atlas forzó la siguiente jugada. Un mensaje, transmitido a través de un canal seguro, ofreció una reunión informativa directa y en persona. El lugar: la suite presidencial del Four Seasons Hotel Ritz en Lisboa, un histórico nido de espías. Los términos eran precisos. El almirante Arturo Vargas Espinosa representaría los intereses estratégicos del consorcio. Los estadounidenses enviarían a un apoderado de confianza de Michael Vance, un veterano operativo de la CIA, ahora en el sector privado, un hombre con la autoridad para escuchar y la capacidad para comprender.
La preparación del encuentro fue una coreografía de contravigilancia, barridos electrónicos y protocolos de seguridad que rivalizaban con los de una cumbre del G7. No era una reunión de conspiradores, era un acto de diplomacia entre dos potencias soberanas, con la única diferencia de que una de ellas no tenía bandera ni asiento en las Naciones Unidas. El mero hecho de que los americanos aceptaran la cita era ya una victoria monumental para Atlas. Era el reconocimiento que habían buscado durante 20 años. La analista del sótano 7 y su equipo clandestino obtuvieron su única pista: una débil señal electrónica de un teléfono desechable utilizado por el equipo de seguridad de Atlas apuntaba a Lisboa. No sabían el lugar exacto, ni el propósito, ni los asistentes, pero sabían que la convergencia era inminente. Sin tiempo para obtener autorizaciones oficiales, lanzaron una operación desesperada y extraoficial. Lo que siguió fue una carrera a tres bandas que decidiría el futuro de la soberanía española. En la suite del Hotel de Lisboa, el almirante, con una calma glacial, comenzó a exponer su visión estratégica al enviado estadounidense. En las calles de la capital portuguesa, el pequeño equipo del CNI, utilizando equipos de triangulación de señales, saltaba de una azotea a otra, intentando localizar la fuente de la emisión. Y en Berna, los analistas del FIS observaban en sus pantallas cómo las huellas electrónicas de Atlas y del CNI convergían sobre el mismo punto geográfico, comprendiendo que estaban a punto de ser testigos de una colisión frontal. En esa suite de Lisboa se concentraba todo el conflicto. Atlas, intentando formalizar su golpe de Estado por tratado. El CNI, intentando evitarlo en nombre de un Estado que les había dado la espalda. Y los americanos, evaluando fríamente qué facción representaba el poder real y cuál sería el socio más fiable para sus intereses. El equipo del CNI logró vulnerar la seguridad del hotel y llegó a la suite presidencial, pero no hubo armas desenfundadas ni un arresto dramático. El almirante no mostró sorpresa ni resistencia. Con un gesto tranquilo, invitó al jefe del equipo del CNI a tomar asiento. Con una voz pausada, Vargas Espinosa reveló la verdadera arma de Atlas. Explicó que Elysian Strategic Partners no era solo un fondo de inversión, sino el garante silencioso de la estabilidad económica de España. Detalló sus participaciones, un paquete de control en el principal contratista de las nuevas fragatas 110 de la Armada, una participación estratégica en la empresa que gestionaba las reservas estratégicas de gas del país, inversiones críticas en la infraestructura de fibra óptica y en los centros de datos que constituían la espina dorsal digital de la nación. Desmantelar Atlas, explicó, no era una opción. Intentarlo desencadenaría un colapso bursátil selectivo y catastrófico, una crisis política inmediata y una brecha de seguridad nacional de consecuencias incalculables. El mismo caos que el consorcio afirmaba querer evitar. No estaba admitiendo un crimen, estaba explicando los términos de su victoria. El equipo del CNI había llegado creyendo ser los agentes de la ley a punto de detener a un traidor. Se marcharon comprendiendo que eran meros empleados de una rama del poder negociando con otra rama, más antigua, más rica y, en última instancia, más poderosa. El jaque mate no había sido con tanques en las calles, sino con participaciones accionariales en los consejos de administración. La confrontación de Lisboa forzó una serie de reuniones secretas en Madrid, en lugares discretos, lejos de la Moncloa. El gobierno español, representado por un círculo reducido de individuos que comprendieron la magnitud de la crisis, se vio obligado a sentarse a la mesa con los líderes de Atlas. El resultado no fue una rendición, sino una tregua terrible y no escrita. Atlas aceptó operar dentro de unas líneas rojas implícitas, absteniéndose de acciones que usurparan abiertamente la autoridad del gobierno. A cambio, el gobierno les concedió una zona de autonomía operativa, aceptando mirar hacia otro lado. La investigación oficial del caso Mendoza se cerró con un informe clasificado que nunca vería la luz. La analista del sótano 7 y los miembros de su equipo fueron discretamente reasignados a puestos burocráticos irrelevantes en el extranjero. Un exilio silencioso por haber hecho su trabajo demasiado bien. Una coexistencia frágil y profundamente comprometida había comenzado. El Estado democrático y el Estado profundo habían aprendido a gobernar en paralelo, en un equilibrio de poder inestable y secreto. La escena final de esta operación se desarrolló meses después. La nueva administración estadounidense, habiendo sido testigo directo del poder de Atlas
y de la debilidad del Estado español, mantuvieron relaciones diplomáticas plenas y cordiales con el gobierno de España. Al mismo tiempo, abrieron un canal de comunicación permanente y secreto con el consorcio Atlas a través de la oficina de Michael Vance. Ahora disponían de dos palancas para influir en la política española. Dos socios a los que podían enfrentar entre sí para maximizar los intereses de Estados Unidos. Podían obtener del gobierno electo la legitimidad democrática y la cobertura pública, mientras que de Atlas obtenían las garantías estratégicas a largo plazo que ningún ciclo electoral podía asegurar. Lo que están escuchando no es la crónica de un fracaso. Operación Albatros fue, desde la perspectiva de sus arquitectos, un éxito rotundo. El consorcio se propuso demostrar que era un socio más estable, eficaz y fiable que el gobierno elegido democráticamente, y la crisis que ellos mismos provocaron obligó a todos los demás actores suizos, españoles y americanos a reconocer ese hecho. La verdadera consecuencia no es un cambio de gobierno en España, sino el establecimiento de un nuevo modelo de poder. Un modelo en el que el interés nacional ya no es el monopolio del Estado, sino una franquicia abierta al competidor con más recursos y visión a largo plazo. La pregunta que debemos hacernos no es si una organización como el Consorcio Atlas existe en España. La pregunta es cuántas versiones de Atlas están operando ahora mismo en la sombra de cada capital del mundo.